Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Voy a empezar por decir que si la deuda venezolana se caracteriza por algo, es por su opacidad en la dificultad de conseguir los datos que consoliden cuánto es que se debe en este país, cuánto debe el país. Sin embargo, atando cabos, escuchando opiniones, viendo opiniones de expertos diversos en la materia, que suman, en el caso que estudiamos, más de 6 opiniones, más un informe de la Asamblea Nacional, la deuda venezolana se estima entre los más conservadores en un mínimo de 130.000 y entre los menos conservadores en un máximo de 198.000 millones de dólares. Esto da un promedio, tal como lo dijo el diputado Barbosa, aproximado de 160.000 millones de dólares. El servicio de la deuda es 4.5 en este momento veces más que las exportaciones venezolanas. Estamos de número 1 mundial en ese ratio o en esa referencia porcentual de servicio de la deuda frente a las exportaciones, seguidos de Sudán muy cerca. Es un récord importante para este régimen, que ha consolidado realmente la destrucción del país a través de todos los hechos que aquí durante todos estos años los hemos señalado, y el principal de ellos es la corrupción, pero no deja de también tener componentes de impericia, negligencia y maldad en la ejecución de los planes públicos. La deuda nuestra se consolida con varios componentes: el componente del gobierno nacional, PDVSA, el componente del fondo chino y, por supuesto, las nacionalizaciones, entre comillas. Para nosotros todos sabemos lo que pasó ahí, que fueron expropiaciones ilegales, confiscaciones, que generaron al país una serie de demandas que alcanzaron un número de 45 y que las resoluciones hasta ahora le cargan a la deuda venezolana más de 5.000 millones de dólares, pero que los pronósticos con las 20 que faltan pudieran alcanzar 12.000 a 20.000 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones de gente que conoce sobre la materia. Esta irresponsable actitud y política condujo casi a la pérdida de Citgo, que esta Asamblea Nacional, de la mano del presidente Guaidó, logró salvar a última hora, porque si no, Citgo prácticamente estuviera perdida para los venezolanos. Ese trabajo se logró hacer y es una demostración de lo que se puede hacer cuando un gobierno actúa con seriedad, con eficiencia y con patriotismo. La verdad que nosotros todos tenemos que estar claros en que la deuda que se contrajo en medio de esa opacidad, que empezó violando el Fondo de Estabilización Macroeconómica que fue creado en el 98, como dijo el diputado Barbosa, que alcanzó a tener 6.000 millones de dólares en el 2002 y que a partir de una reforma de esa ley empezó a decaer, a estar hoy en día en 0%, 0 dólares. Ahora, ese Fondo de Estabilización Macroeconómica, típica de los países como los nuestros, que dependen mucho de la alza de las materias primas, en este caso el petróleo, es una medida sana, sabia y prudente que debió haberse continuado en ese momento. Estaría Venezuela ahorita en posesión, según los cálculos más prudentes, de 120.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Macroeconómica. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos que de 30.000 millones de dólares en el 1999, pasamos a tener cerca, todavía nadie puede dar una cifra exacta por la opacidad en la cual se han manejado estos números, particularmente del 2016 para acá, desde que se instaló esta Asamblea Nacional, cerca de 160.000 o más millones de dólares. De poder tener los venezolanos
un ahorro de 120.000 millones de dólares, pasamos a estar endeudados irresponsablemente de esta manera. Es común, y aquí no se hizo por negligencia, nuevamente lo digo, cuando caen los bienes y servicios de un país que tiene endeudamiento como el nuestro, con lo que pasó en el 2014, en el 2015, que se renegocie la deuda, que se reestructure la deuda. Aquí el señor Maduro, el irresponsable señor Maduro, anunció con bombos y platillos que iba a un plan de reestructuración en el 2016. Nunca alcanzaron ninguno de esos objetivos, pero los expertos y economistas más avesados en la materia aseguran que un plan de reestructuración haría posible que la deuda venezolana bajara al 50% de lo que actualmente significa. Eso requiere precisamente un plan económico, el apoyo a las multilaterales y demás cosas que todos conocen, pero nosotros ahorita deberíamos estar sirviendo una deuda del 50% si un gobierno responsable hubiera asumido con las competencias que tiene que asumir, que había que reestructurarla, pero también hacía falta confianza que el señor Maduro nunca tuvo de los entes internacionales. Las únicas deudas que están al día son la del Mono 2020, porque los hipotecaron las acciones en el 2016, según ustedes deben recordar, que fueron objeto de debates aquí, y que esta Asamblea Nacional pagó los intereses de 70 millones aproximadamente para evitar una acción directa de ejecución de hipoteca. Con Rusia y con China. Del resto no estamos al día con ninguno de los deudores. El default venezolano se estima en más de 7.000 millones de dólares en este momento entre capital e intereses. El default de PDVSA tiene 3.750 millones estimados aproximadamente. Tenemos un default, es decir, un no pago de más de 10.000 millones de dólares. Frente a una situación como esta, y no estando este régimen usurpador de ninguna manera en condiciones de renegociar esos montos y renegociar esa deuda, impera más que nunca establecer los mecanismos y las luchas necesarias para desalojar al régimen usurpador del poder, para que los venezolanos recobremos la senda del desarrollo y del bienestar que es posible alcanzar en Venezuela si se aplican las normas correctamente, si se aplica el plan país que esta Asamblea Nacional está impulsando y si se toman en cuenta, se toman los correctivos necesarios en la reinstitucionalización, el combate contra la corrupción, que ha sido la primera generadora del mal de todos los venezolanos. De manera pues, mis estimados colegas, que frente a una situación como esta no podemos sino condenar el ejercicio irresponsable de la adquisición de una deuda de la manera que se adquirió, generando fondos paralelos, generando todo tipo de artimaña para eludir los controles, para eludir inclusive la presentación de números o de cuentas, como pasó con el Fonden o el cuento chino del fondo chino. Así que con esta premisa debemos tener con claridad que Venezuela está en condiciones de salir adelante, de renegociar su deuda, de rescatar la industria petrolera, de relanzar al país, de diversificar la economía y de modernizarnos siempre y cuando salgamos del gobierno aprobioso, usurpador de Nicolás Maduro, y Juan Guaidó, presidente encargado, asuma la presidencia de la República como manda las leyes y como es necesario y menester en este momento. Muchas gracias, estimados colegas, señor presidente y demás miembros de la directiva. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.